Comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Mundo es ancho y ajeno, que decía Ciro Alegría. buenos días a toda nuestra audiencia. Tantas cosas pasan. Normalmente trato de traerle a ustedes un menú que lo interpreto en función de las cosas que están pasando en el mundo que van a tener repercusión aquí, en esta nuestra patria amada. Pero fíjense cosas que están pasando rápidamente que no estaban en mi agenda. El secretario el asesor de seguridad de los Estados Unidos, el señor John Bolton, ¿se acuerda de él? Uno bigotudo blanco de línea dura, casi un fascista. John Bolton, en este momento se está reuniendo con el presidente Vladimir Putin, allá en Moscú. ¿Y qué están arreglando? La posible entrevista del señor Trump con Putin. ¿Se recuerda que así fue que hizo Pompeo con Kim Jong-un? Mandaron un alto cuadro de la inteligencia a hablar con el compañero presidente, el chairman de allá de Corea, y ahora mandan a hablar con el señor Putin en medio del mundial. El zar. Y entonces ahí sí hay conferencia, porque ahí hay poder que se está reuniendo. Pero este señor se está reuniendo con él porque Trump quiere exhibir un nuevo triunfo contra Rusia para resolver lo que tiene internamente de las investigaciones que se están haciendo. También el vicepresidente de los Estados Unidos está en gira por América Latina, aunque usted no lo sepa. Bueno, él los reúne en Manada, en Corrala. Sí. Bueno, se encuentra en Brasil, Ecuador, y termina en Guatemala a reunirse con el señor Morales, presidente, no Evo Morales, el Morales el cómico de Guatemala, en donde el presidente de Ecuador, de Guatemala, le va a pedir a Pence que Trump le dé trato especial a los inmigrantes guatemaltecos cuando Trump los trata como invasores. ¿Va? Hay que tener... no hay que tener dignidad. Hay que tener un poquito de materia gris en la y cabeza. ahí va a llevarse al presidente de El Salvador y al presidente de Honduras. Sí, que él los reúne en grupo. Los arrea en grupo. Sí, lo voy a llevar en grupo porque no es tan importante para ellos, nosotros. Bien, eso está pasando en este momento. Y otra noticia importante. Usted sabe lo que pasó en los Estados Unidos. Había primarias. Le tomo el caso de un solo que me llamó la atención. El representante de Queens, en New York, en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Nueva York, Joseph Crowley, un hombre de 20 años, ganar elecciones, pierde la primaria demócrata, adivine con quién, con Alexandria Ocasio-Cortez, una muchacha, adivine de cuántos años, 28 años, cuadro del senador Sanders. Y el que gana en Maryland es a la candidatura demócrata, es otro miembro del equipo del señor Sanders. Miren cómo está el ala progresista en los Estados Unidos, los jóvenes asumiendo roles para enfrentar los nuevos retos del destino. Bueno, esto está pasando mientras en nuestro querido país de México, las últimas encuestas para la elección que va a ser este domingo, este domingo, mientras nosotros estamos aquí en elecciones de asamblea, allá en México habrá elecciones muy importantes. De acuerdo al barómetro electoral, Andrés López Obrador tiene 46% y Ricardo Amaya, que es el segundo en orden, los demás ya no importan en esta carrera, tiene 27%, para una diferencia de 19 puntos porcentuales. Sin embargo, en las otras encuestas, Andrés López Obrador tiene 49% y Ricardo Amaya tiene 24%, para una diferencia de 23%. De manera que la diferencia sobrepasa con el margen de error. El margen de error de 2,8, pero el margen histórico en México ha sido de 6, 7%, o sea que 14% en cualquiera. Tiene que haber un fraude para que Manuel López Obrador no gane la presidencia. Y las elecciones, las campañas terminan hoy. Pero en medio de esa campaña en México se incrementó la violencia electoral. Hay más de 115 candidatos que han sido asesinados. Escuche bien la palabra. No me estoy diciendo nada que no sea exactamente así. Y se intensifica ahora la guerra por la vía de las redes sociales. Los mexicanos están recibiendo cada mensajes falsos, fake news, acusaciones falsas
de la derecha contra López Obrador y López Obrador contra ellos. O sea, hay una guerra. Entonces lo que la gente le han recomendado es no le pare bola a los tweets. Bueno, esa guerra sucia a través de las redes sociales, que también se está dando en Panamá, hay que prestarle atención porque en nuestro proceso electoral eso va a ser parte de la guerra. La mayoría de las elecciones se deciden antes del día de las elecciones. La mayoría. La gente lo que pasa es que si usted quiere escuchar una mentira, ya te lo van a decir. Pero México se ha envuelto en la violencia, en la guerra sucia y en un país disfuncional, con un presidente que es una mera instrumento de las clases dominantes en medio de problemas sociales urgentes. Ahí se da esa elección, teniendo el señor López Obrador a su favor a uno de los más excelentes campaign managers que ha podido tener un candidato mexicano, el presidente de los Estados Unidos. Mientras esto estaba ocurriendo en México, en el mundo, la guerra comercial continúa. Continúa a una velocidad increíble. Y fíjese estos datos que le voy a dar. Los Estados Unidos hoy, con el esquema actual de comercio, con el actual, Fernando, es la economía más poderosa del mundo, hoy. El desempleo está en 3,5%, para que tenga una clara idea usted. La economía de los Estados Unidos ha sido, los empresarios, con la reforma fiscal del señor Trump, han recibido un buen billete. El principal enemigo de los Estados Unidos, ¿sabe quién es? El presidente de los Estados Unidos, Trump, que en vez de estar para la campaña esta de medio término, usando todos estos elementos, está usando la guerra económica y está poniendo en dificultades a estados importantes que van a elecciones con su guerra comercial. Él se ha montado en la campaña de América para los americanos y está obligando a los agricultores de los Estados Unidos a perder mercado y está llevando al mundo a una recesión. Ese es el peligro de esta guerra comercial. Hoy, a esta altura, fue que la prensa del periódico se dio cuenta que esto podía afectar el canal y aparece una notita muy chiquitita ahí en la sección de económica. Léase la prensa hoy, léasela. Déjale esa por las dos cosas que le voy a decir. Esa, pero eso se lo estamos nosotros explicando aquí. Las autoridades del Canal de Panamá no le han hablado al país de lo que podría tener efecto esta guerra, porque no tienen respeto por la opinión pública en nuestro país. Mientras la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos avaló las decisiones del presidente Trump en cuanto a la limitación que ha puesto a una serie de países y utilizó el término de seguridad del Estado. Peligroso. En una votación de 5-4, el presidente Trump recibió un triunfo dentro de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de ello, los magistrados que votaron en contra dijeron que no se podía utilizar la seguridad ni impulsar una guerra étnica y religiosa para proteger intereses de nada. Entonces, esa es la Corte. Votó porque hay 5 jueces republicanos y hay 4 demócratas. Votaron partidariamente. Pero es un triunfo sin duda para los Estados Unidos. En este mundo tan complejo, nosotros en Panamá, y voy a reservar más tiempo para Panamá, porque tenemos muchas cosas que discutir juntos, estamos inmersos en una situación muy seria. A la vuelta le voy a hablar sobre lo que hoy publica el periódico La Prensa en su primera plana en la guerra contra la presidenta de la Asamblea, utilizando a lo que usted llama la zarina, ¿cómo es que se llama ella? Una tonta útil. A la señora, pero ella se llama Angélica Maitín. Angélica Maitín. Y fíjese lo que le voy a decir, nada para que se lo lleve de vuelta y nos espere unos minutos. La prensa dice que la ley 33 que crea la ANTAI, el periódico La Prensa, le da poder a la zarina para poner sanciones a un legislador de la República, en este caso a la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿se habrá leído la zarina, por casualidad, la Constitución de la República, el artículo 155 de la Constitución de la República, que hace una excepción clara a los diputados nacionales y a los diputados del Parlacén? La zarina no tiene la capacidad de levantar procesos, porque además, la ley habla de servidores públicos, no de diputados. A la vuelta, lo que está pasando con la justicia panameña y lo que está pasando en la política, porque todo está íntimamente relacionado.